Es una satisfacción recibir a un periodista como Eduardo Quispe, que es un periodista de investigación de Cuarto Poder y que ha contribuido a que sepamos cada vez más en torno a las actividades de la señora Sada Goray bajo el gobierno de Pedro Castillo. Explíquenos, Eduardo, ¿por qué es importante el caso de Sada Goray? Fernando, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. El caso Sada Goray es importante porque el testimonio que ella brinda ante la Fiscalía y los hechos narrados en base a sus gestiones decantan en la caída de Castillo. Pero además es importante porque ella acepta que entregó dinero, que pagó coimas, que según la narración de los colaboradores eficaces llegan a manos del expresidente Castillo. Entonces, ¿Quién es el que ha declarado que ese dinero llegó a manos de Castillo? Salatiel Marrufo. Ella no. Ella ha dicho que le da a Marrufo. Ya. Y Marrufo dice que la cadena del dinero era Sada Goray, Salatiel Marrufo, Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, y Pedro Castillo. ¿Y que Marrufo es testigo de que Heiner Alvarado llevó el dinero a Pedro Castillo? ¿Se dice testigo o dice saber? No, dice saber porque Heiner Alvarado se lo informa, pero además Salatiel Marrufo narra un episodio donde él le da 100.000 soles a Pedro Castillo. Él le da. Él mismo le da. Cuando Pedro Castillo en una ocasión va a visita el Ministerio de Vivienda, lo que dice Marrufo ante la justicia es que él mismo le da en su oficina 100.000 soles al expresidente. ¿Marrufo estaba en sus funciones normales en el Ministerio de Vivienda o asumió muchas más funciones que lo que le correspondía? No. En ese momento de la entrega estaba dentro de sus funciones del Ministerio de Vivienda, que era el porque jefe parece de un los factotum ahora, da la impresión de que se movía como pez en el agua. Era un operador, evidentemente, de Heiner Alvarado, ¿no? Eso a mí me queda claro, por lo menos, ¿no? Él era un operador de Heiner Alvarado y se movía, digamos, en todo lo que tenía que ver con respecto al sector vivienda y buscando negocios que finalmente ellos, los mismos protagonistas de estos hechos, de estos negocios, lo han aceptado. Tenemos casos en donde una empresaria inmobiliaria, en este caso, aunque tiene una actividad empresarial en otros sectores también, aparentemente, ¿no?, haya tenido una tal influencia sobre un ministerio como el de Vivienda hasta el punto de hacer nombrar a los directores de una entidad del ministerio y dar cursos de capacitación. No. La historia de Sada Goray es una historia increíble, en verdad, y es una historia de corrupción vergonzosa hasta cierto punto, hasta bastante. Porque nunca se ha visto cómo una empresaria logró copar tantas entidades de un ministerio, ¿no? Y tantas entidades del Estado en general, pero básicamente el Ministerio de Vivienda. Fuera del Ministerio de Vivienda, del Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, para ir en orden, ella logra copar el Fondo Mi Vivienda, donde pone a 3 directores de los 5. Los que deciden, la mayoría, para decidir a quién se atribuye. Para asegurar básicamente los votos, ¿no? Logra copar, ayer mostramos en Cuarto Poder que logró copar Cencico, que lo que hace es traslada a uno de estos directores del Fondo Mi Vivienda y lo lleva a Cencico, a uno de ellos, al señor Roger Gavide. Y también logra controlar la SBN, porque también hay declaraciones testimoniales en la Fiscalía que... Y todo esto en muy pocos meses. Es cierto que dando mucha plata, porque entregó 4 millones, ¿no? Todo eso en mucho tiempo y con mucha plata, así es. Por pronto sabemos que hubo esa coima de 4 millones. Lo que ella ha aceptado es cerca de 4,5 millones de soles en coimas y una vivienda valorizada más o menos en 3 millones. Ya, o sea, son 7 millones o más de 7 millones que ha dado ella. Más o menos. Se calcula entre 7 y 9 millones de soles, ¿no? Todo esto vía Marrufo, parte se quedaba él, como la vivienda, quizás, no sabemos, y si no, llegaba a Pedro Castillo. Correcto. De acuerdo. Sí. Ahora, ¿por qué gana ella tanta influencia? ¿Cómo logra hacer esto en tan poco tiempo? Porque todo esto es cuestión de meses. Ella logra llegar, según lo narrado por los testimonios que están en Fiscalía, porque primero la contacta, como bien se conoce, el señor Mauricio Fernandini a través de Heiner Alvarado. Heiner Alvarado, gracias al contacto de Fernandini, lo deriva a Fernandini a Marrufo. Y Marrufo se contacta con una persona que trabajó en ese momento con Sada Goray, que es la señora Pilar Tijeros. Y ellos es quien lo juntan. Y rápidamente, en verdad, ella se gana la confianza de Marrufo, plantea sus problemas y Marrufo, muy avispado, también sabe que por ahí va a ganar dinero y esto empieza a decantar primero en el Fondo Mi Vivienda, después en la SBN. Ayer contamos que lo hicieron en Cencico y también los testimonios han seguido avanzando, se han seguido dando y también lograron poner al superintendente de registros públicos que pertenece al Ministerio de Justicia. ¿Cencico por qué era relevante para Sada Goray? Cencico
Se conoce, digamos, porque capacita mucha gente, ¿no? Pero en verdad tiene dos funciones más, que es investigar y también normalizar. Emiten normas con respecto a las construcciones de las viviendas. Ese vivienda era un sector donde Saad Goray tenía la gran mayoría, si no casi todos sus negocios, ¿no? Ahora, finalmente todo esto debía conducir a una inversión de qué monto, cuánto iba a poner el Estado. ¿Te refieres al Fondo de Mi Vivienda? Porque Sí, son varios casos. Sí, digamos, aquello para lo cual ella dio la coima de 7 millones de soles. ¿Cuál es la ganancia que ella contaba obtener? La primera ganancia que ella tiene es tomar el Fondo Mi Vivienda y poner 3 directores. Esto inmediatamente, en días, le permite cerrar un convenio con el Fondo Mi Vivienda y firmar fideicomisos que ella buscaba firmar para desarrollar los proyectos inmobiliarios, por ende venderlos y ganar dinero. Eso es lo primero que logra en muy poco tiempo. Lo segundo que ella logra es controlar la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales, donde ella estaba peleando un terreno que ella reclamaba como suyo, pero que el Poder Judicial ya había dicho que le pertenecía al Estado. Entonces, ella coloca una abogada de su confianza, hacen las gestiones administrativas y logra formalizar irregularmente un terreno a su nombre. Eso le permite a ella ganar 48 millones de dólares, porque ese terreno ella previamente lo había vendido a una empresa, a la empresa Centenario. Y Centenario le dijo, yo te compro el terreno, pero tú resuelve los problemas administrativos y cuando los resuelvas te termino de pagar. El monto total era 48 millones de dólares. Pero, ¿y todos estos nombramientos en el Ministerio de Vivienda podían hacerse sin que nadie se alarme? ¿No había algún funcionario ahí que era capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando? Mira, ¿dónde estaba la Contraloría? Mira, ¿dónde estaban las instituciones que existen en el Estado peruano y no quedarse o ciegos o no sé qué, o mudos frente a algo manifiestamente grotesco, ¿no? Porque de pronto sacar a 3 de los miembros del Fondo Mi Vivienda y nombrar a 3 personas con una trayectoria cuestionable, ¿no? Dudosa. Desconocida además, nadie conocía a esa por gente. Eso, claro. Tienen que haber funcionarios y tienen que haber, digamos, instituciones del Estado que por lo menos se alarmen ante esta realidad, ¿no? Sobre todo en el clima que se vivía bajo Pedro Castillo. Mira, las instituciones en ese momento no detectaron nada, en verdad. Quien denuncia esto es la prensa. Sí. Y esto se hace... Entre otros ustedes, ¿no? En Cuarto Poder se denunció y se destapó el caso Saad Goray. Otros casos con respecto a la corrupción de Castillo se hicieron en otros programas, etcétera. Pero el caso Saad Goray se desarrolla en Cuarto Poder. Y ahí, lo de tu pregunta me permite mencionar a 2 personas que creo yo son valiosas. Las instituciones no funcionaron, pero sí hubo gente valiente, funcionarios públicos que denunciaron. Ah, qué buena noticia. En el caso del Fondo Mi Vivienda, la señorita Elizabeth Añaños, ahora ex viceministra de Vivienda, fue quien denuncia a través de Cuarto Poder. Y en el caso del terreno de esa... ¿Qué es lo que denuncia? ¿Qué es lo que ella...? Ella lo que denuncia es el copamiento del Fondo Mi Vivienda. Por 3 personas traídas Por 3 personas, de fuera, claro. sin trayectoria. Es que ella estaba adentro. Sí. Y ella ve que todo eso es irregular y sospechoso. Entonces busca a la prensa, a una prensa confiable, y Cuarto Poder emite este primer reportaje y se destapa el caso Saad Goray. En el caso del terreno, también otro funcionario público valiente, que es el señor William de la Vega, que entiendo va a declarar en la Comisión de Fiscalización el día miércoles. ¿Qué función tenía él? Él era vamos, para no complicar un poco con el término, era un director importante dentro de la SBN. Y él también se da cuenta que el tema del terreno y la intención de Saad Goray de formalizar irregularmente ese terreno, él lo percibe rápidamente y también nos busca para contar la historia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las instituciones en ese momento no funcionaron, pero hubo gente valiente que sí quiso hablar. Que sí funcionó y hubo la prensa, que sí. En este caso son ustedes de investigación, que acogieron estos testimonios, que los habrán estudiado, que los habrán contrastado con otros hechos y que han podido sacarlo, ¿no? Y además que, digamos, cuando tú lees los informes ahora fiscales, los motivos de detenciones, etcétera, está claramente que lo que se dijo en ese momento era verdad, ¿no? ¿Cuánto sabría Castillo de los detalles de lo que estaba haciéndose en ese ministerio? Porque él es el que nombra a General Alvarado y él es el que incluso lo promueve después nombrándolo ministro de otro ministerio, ¿no? Claro. Particularmente yo creo que el expresidente Castillo sabía bastante, por no decir mucho, o tal vez todo. Y esto se puede demostrar en los testimonios. Hay un episodio que ayer narramos en Cuarto Poder, donde Heiner Alvarado, cuando se entera de esta posible compra de terreno para Cencico, dice que iban a ganar 10 millones de soles él y Marrufo,
y que 2 le iban a dar al expresidente Castillo. Y él va y le promete que le iba a dar 2 millones de soles en julio del 2020. Bueno, estamos avanzando en conocer las cosas. En todo caso, muchas gracias por haber mencionado a esos 2 funcionarios dignos y valientes que no quisieron hacerse cómplices por omisión y silencio, lo que lamentablemente sucede mucho. Si hubiesen más funcionarios como los 2 que tú has nombrado, tendríamos menos corrupción en el Perú, de manera que felicitaciones a ellos. Muchas gracias, Eduardo Quispe, por estar acá con nosotros en Las Cosas Como Son y también por permitirnos de domingo en domingo ir al fondo de un tema que ha dado luz sobre la manera como la corrupción se había enquistado en muy poco tiempo bajo el